Continuamos en Mundo Finanzas 104.1, Radio Vorterix. Para quienes nos quieran ver, vorterixrosario.com.ar. Ahí pueden conectarse por streaming y ver las caras de quienes hacen este programa. Y por supuesto de nuestro invitado, a quien voy a pasar a presentar. Muy buenas noches, Gaspar, ingeniero en sistemas, fundador de eCloud y WorkCloud. Y recientemente Nativas, creador de uno de los 5 mejores espacios para trabajar de todo el país. Muy buenas noches, Gaspar. No, buenas noches a ustedes y desde ya muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos por venir. Gracias a vos por venir. Bueno, Gaspar, me dijiste WorkCloud engloba todo. WorkCloud engloba todo, así es. Sí, a ver, un poco como para hacer una mini presentación. Ingeniero de sistemas, hace 12 años fundé una empresa de software acá en Rosario. Tiene una historia un poco particular. Es la típica software que se crea no en el garage, como se hablaba de Silicon Valley, sino en este caso fue creada en el balcón de la casa de mis viejos. Bien. Hasta tener a 5 personas, hasta que un día mi vieja se levantó y me dijo: Gaspar, ya es momento de irse balcón de casa. Grande tenías. Balcón grande. Así que bueno, es una empresa que armamos hace 12 años y en el 2018, bueno, con una redefinición de propósito de la empresa, decidimos crear WorkCloud, que es una empresa hoy que impulsa proyectos de tecnología y triple impacto, que bueno, que agrupa a las distintas unidades de negocios que fuimos formando en estos últimos 4 años. Bien, ¿dónde se sitúa WorkCloud, si querés contarnos? Nosotros, en el pleno corazón de Pichincha. Estamos en Alvear 144. Nos conocen más por un bar abajo que se llama La Bodeguita. Ajá. Que ¿Es bueno, ustedes? es nuestro, es parte. De hecho, el espacio se crea en el inicio, siempre estuvo en los planes, en el diseño original siempre estuvo el bar. Y eso viene un poco en el 2014. Me voy de viaje a Nueva York, duermo poco y mi mujer duerme mucho, que aprovecho para saludarla, que me dijo que estaba escuchando. Ella hace radio hace muchos años, así que me está escuchando. Una colega. Sí. Así es. Bueno, fuimos a visitar el Chelsea Market, donde hay muchas empresas de software, bien friki lo mío, en pleno viaje a Nueva York. Gran lugar el Chelsea. Sí, gran lugar, lindo lugar. Visitamos un par de empresas de software y en un momento yo me había anotado así como un par de direcciones. Voy a visitar un lugar y ir a un bar. Y veo computadoras, Apple, gente media friki, y dije, acá me siento muy bien, me siento muy identificado. Y cuando pregunto, che, ¿es una empresa de software? No, mirá, no sé, es un bar. Me dicen, sí, es una empresa de software, mirá, pasá. Yo veía que había gente que entrando y saliendo, viste, de una puerta. Cuando abro la puerta, se me abre un espacio de trabajo impresionante y lo vi. Lo visualicé, dijo, esto es lo que quiero llevar. Me llevé esa imagen en mi retina y bueno, y a partir de ahí, desde ese momento hasta el 2018 que lo logramos materializar, siempre estuvo entrar por un bar. Bien. Esa era la consigna, era entrar por un bar y antes de irte, que puedas irte con un vermut, una rica cerveza y poder generar un lindo espacio también de trabajo. Pregunto, la imagen esa que te llevaste, a lo que quedó, expectativa realidad, o sea, la verdad estoy muy conforme. ¿Estás contento? Estoy muy contento, sí. Eso es importante. Sí, clave, obvio. Bien, y contanos, a ver, tuviste la idea, llevaste el proyecto, traerlo a Rosario, bueno, a Argentina, quizá de haber tenido sus trabas, sus inconvenientes, bueno. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, en primer lugar, fueron 4 años, ¿no? Desde haberlo visto a poder concretarlo. Creo que la paciencia es una de las claves fundamentales de todo emprendedor y más que nada en la Argentina. Antes, cuando hablaban de la primera noticia acerca de los bonos y todo, lo primero que pensé fue todo aquel que haya tenido un poco de paciencia, a fin de cuentas va a ser redituable, porque quien se quedó con los bonos y los pudo mantener, al fin y al cabo va a tener también su recompensa. Capaz que no habrá aprovechado una oportunidad mayor, pero así todo va a seguir manteniéndolos. En esto pasa un poco lo mismo. La verdad que tuvimos la idea clara, tuvimos un poco de paciencia, seguimos trabajando y avanzando en el día a día, y en el 2018 lo pudimos materializar, obviamente con muchísimos cambios y mucho esfuerzo también. Yo tengo un amigo que fue el arquitecto de la obra y previo a WorkCloud, donde estamos hoy, fuimos a ver 17 lugares, lo volví loco, lo llamaba y decía, este es el lugar, no, el negro, que le mando un saludo también.
Río Negro, este es el lugar, olvídate. Y así fuimos a ver 17 lugares, hasta que, bueno, el número 18... Porque se aparte de convirtió en- 2018 ya Pichincha ya estaba totalmente... No, vos sabés No. que en ese momento no. Nosotros teníamos, en la esquina sí, eh, teníamos una pizzería en la esquina, que era Magdalena, y bueno, Sí. que cerró a Ahí los va. 4 meses. Sí, sí. Estaba Taco Box, que era una comida mexicana, que también cerró al muy poco tiempo. Un mini market, el 24, que hoy está al lado nuestro. Es un La casa de lugar... seguridad. ¿no? Sí, ahora es Sí. una cervecería. Sí, estaba medio apagada la cuadra. Sabía, pero era ahí, fue el año. Pero Aparte sí, las no, FIPs, no, pero ya se veía porque estaba el Club de la Milanesa, ya estaba y frente, sí, sí. Claro. Si no puedes con ello, Claro, de la mejor manera. Por este Bueno. vecino. Sí, y viste medio como que fue una apuesta. En ese momento se estaba poniendo Ronnie, Ronnie se había puesto hacía muy poquitito también. Se veía venir la zona, no te digo que fuimos, Bien, ahí va. visionario fue el Club de la Milanesa. Sí, 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 pero no, por lo complicado a lo mejor de buscar un lugar en esa zona. Digo. Sí, sí, y me acuerdo que buscábamos Pichincha o Refinería, esos eran como nuestros... Nosotros estábamos en ese momento en Córdoba 951, o sea, plena peatonal, era Córdoba y Maipú, Entre San Martín y Maipú. sí. Ahí, que la verdad que estábamos como cómodos, porque, viste, bajás y tenés todo, un montón de espacio. El pasaje para Pero bueno, ahí. buscábamos algo también que nos represente más a nivel empresa, un poco más... nada, con un buen acceso también, eso también es clave, porque en ese momento la presencialidad... mirá que es una empresa de software, nosotros siempre trabajamos remoto, de hecho el 90% de los clientes son de Estados Unidos, México o España, ya teníamos gente desde el 2014 trabajando equipos de trabajo en México, en distintos lugares, y así toda la presencialidad era muy fuerte para nosotros, por una cuestión de generar equipos de trabajo, la verdad que compartíamos mucho desde talleres, desde cerveza, siempre fue algo que en la empresa desde el día uno se dio. De hecho, el otro día, pues es que recordábamos que en la primera oficina donde estábamos teníamos un balconcito muy chiquitito y llegamos a hacer parrillada en un balcón que tenía 50 centímetros de ancho y ¿En la peatonal? en la media peatonal. Sí, Bien. sí, tal cual, así. Bueno, hay que romper un poco. Así que, bueno, siempre fue como parte de la empresa. La disrupción. Sí, de trabajar así y hacer ese tipo de eventos y acciones, todo. Bien, y continuamos de alguna manera, arranca en 2018 con esas 5 personas o No, se habían ya en el ampliado? 2018 éramos casi 60 personas. Claro. Bueno, a partir de ahí ya con una planificación de la empresa, con una proyección un poco más a largo plazo, ya empezamos a trabajar en proyectos estratégicos a 3 años, ya sentíamos que habíamos pasado un poco ese punto de equilibrio de startup, teníamos proyectos que venían creciendo fuertes, sólidos, así que ahí volvimos a hacer una nueva apuesta en la empresa y de hecho nosotros de ese momento hoy somos más de 210 personas. Del 2018 al 2019 crecimos ya también en un 70% y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezó a haber un cambio muy grande. Bueno, lo que nosotros lo vamos a tener que cortar porque hasta acá es todo emprendedor. Entonces vamos a tener que hablar de Mundo Finanzas y el motivo de la Ahí va. convocatoria, que es un poco el proyecto Nativas. No sé si querés que te hagamos una presentación, que lo contás un poquito vos. No, como quieran, a mí, yo hablar me pongo el micrófono y no tengo ningún problema. Bueno, en el orden de las Qué finanzas bien, qué bueno. En el orden de Increíble. las finanzas sustentables han surgido a nivel mundial, especialmente en Europa, y una serie de productos, entre ellos el carbono, que es el motivo casi central de la convocatoria, que se operan en los diferentes mercados voluntarios, entiendo que también hay mercados de capitales, me contaba el doctor Orso algo del de México, que salió la ley recientemente, y de alguna manera sos pionero con el proyecto Nativas en ese sentido en Argentina, porque va más allá de Rosario, y si nos querías contar un poquitito. Con mucho gusto. Mira, primero por ahí está bueno hacer un poco un trabajo de sensibilización y entender qué es una tonelada de carbono equivalente, como para poder entenderlo. No voy a ser muy técnico ni volver mucho tiempo atrás. A ver, esto viene desde hace bastantes años. Y en el último tiempo hubo muchísimos cambios. Un poco nosotros hace 3 años venimos midiendo huella de carbono en la empresa a partir de esa medición, una vez que mide,
puede empezar a trabajar en acciones de mitigación y reducción de esa huella de carbono. Y a partir de ahí el excedente deberíamos compensarla. Esa compensación se da para poder ser neutros en carbono. Esa neutralidad en carbono es lo que hace que el carbono que nosotros, la huella que generamos positiva, la podamos compensar y seamos neutros. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una actividad que contamina o emite carbono, libera carbono a la atmósfera, poder medirla, eso se mide, la unidad de medida que se utilizó es la tonelada de dióxido de carbono equivalente, y el equivalente tiene que ver porque hay más de 20 gases de efecto invernadero que conforman los gases de efecto invernadero, y se utilizó el carbono como una unidad de medida equivalente a, por ejemplo, 21 toneladas de carbono es igual a 1 tonelada de gas metano. Entonces, a partir de ahí se usa una única unidad de medida. Entendiendo eso como la unidad de medida para ver cuánto contaminamos, y el que sea muy técnico puede decir, ¿qué dice? A ver, lo voy a decir a modo para que sea súper entendible. Sin problema, sin problema. Cada uno, nosotros todos contaminamos, es como que cada una de las Sí. personas tenemos un tubo de escape y todos contaminamos. Entonces es importante, tanto a las personas como a las empresas, entender cuál es la medición, cuánto contaminamos, ¿sí? Y a partir de ahí poder trabajar en reducción y en compensación. Nosotros con Nativas, primero todo esto empezó cuando nosotros compensamos huella de carbono con la empresa. Hay muchas ONG que ofrecen la compensación esta a través de árboles. Entonces, bueno, buenísimo, nosotros en el 2019 compensamos la huella de carbono de Huercla del 2018 con una ONG que se llama Seamos Bosques, que te compensan con árboles, que ellos los van y los plantan en las yungas tucumanas. Buenísimo, a partir de ahí nos empezamos a meter, en el 2019 volvemos a medir, volvemos a llamar a la ONG y le decimos, mira, está buenísimo, pero nosotros tenemos los humedales frente a la isla que se queman todo el tiempo, no habría la posibilidad de estos árboles que te estamos comprando, plantarlos en la isla como para compensar ahí, nosotros por lo menos tenemos visibilidad. Y ahí nos nos explica y dice, no, mira, nosotros plantamos en la yunga, no es tan fácil tampoco, no es que son unos arbolitos que están Claro. diseminados por ahí, sino que le damos una cierta trazabilidad, son plantines que se producen con el objetivo, digamos, después de estar en un bosque, se plantan, se registran donde están y después se le da un seguimiento, porque ese árbol no es que automáticamente plantamos un arbolito y ese arbolito ya sí empieza a absorber carbono, pero dependiendo de la especie del árbol, bueno, toma 25 años, 30 años en absorber, por decirte, 1 tonelada de carbono. Ahí va. Ahí va. Entonces, primero ahí hay que entender que los árboles son una herramienta que tenemos, ¿sí? para trabajar el cambio climático. ¿Por qué? Porque los árboles absorben carbono. Ese carbono se almacena en los troncos de los árboles y a partir de ahí el árbol lo usa para poder crecer. Entonces, ese es el poder del árbol. Está bien que en el último tiempo se puso al árbol y al servicio ecosistémico que brinda el árbol, se le dio mucha importancia. ¿Tá? Y eso es un poco lo que venimos a trabajar con Nativas. Entendiendo que solamente la provincia de Santa Fe tiene un pasivo ambiental de hace 70 años de 5 millones de hectáreas. Eso quiere decir que en los últimos 70 años se deforestaron 5 millones de hectáreas. Es una locura. Porque si hoy empezamos a hablar de que deforestar 5 millones de hectáreas, pero es tremendo el impacto. Así bueno, un poco con ese propósito empezamos a trabajar Nativas. Nativas lo que nosotros buscamos es a través de, nosotros tokenizamos el servicio ambiental que brindan los bosques, que se mesuran, digamos, en toneladas de carbono. Esas toneladas de carbono las tokenizamos y a partir de ahí le podemos dar trazabilidad y transparencia a esa tonelada de carbono para después poder comercializarla a una empresa o a una persona en particular. Gaspar, para compensar. Perdona ahí que te cortamos un poquitito para que, bueno, me lo has comentado fuera de micrófono, por algo sé que manejás bien el tema, pero para que quienes están escuchando, quizás la primera aproximación que tienen con este tema, porque los mercados de capitales argentinos en verdad no son tan desarrollados como los que pueden estar en Londres, en París, en Nueva York, entonces es un producto sumamente novedoso. ¿Qué antecedentes hay de comercialización de esta unidad de carbono en el mundo? Bien, entendamos, primero hay dos mercados, el obligado y el voluntario. El mercado obligado básicamente es cuando el gobierno le obliga a las empresas a compensar. De forma sencilla es, por ejemplo, en Europa agarra y marca, el gobierno dice que cierta industria, por ejemplo el transporte, fija una línea de base, una línea de emisión. Todas aquellas empresas que supere
esa emisión va a tener que compensar. Y después, entonces hay empresas que durante ese año, cuando se miden, están por debajo de esa línea, y toda aquella empresa que está por debajo de esa línea puede emitir bonos para que otras empresas que estén por encima de esa línea que determinó el gobierno se los pueda comprar. Entonces, de esa manera premia al que esté por debajo de la línea, y de alguna manera es como que penaliza o le dice, bueno, compensa a aquellas que estén por encima de esa línea. Pero Eso es el mercado. compensan entre las dos, Se compensan entre las dos. Entonces, como que la industria queda equilibrada. Bien, eso es el mercado obligado. Hoy el mercado obligado, la tonelada de carbono en un mercado obligado está en alrededor de los 87 euros. ¿Está bien? Bien. Y en el mercado voluntario, Y tenés 87 mercado obligado Sí. en Comunidad Europea. en Comunidad Europea, también está en Comunidad Europea, California también tiene su mercado obligado. O sea, ahí hay tres. Dentro de lo que es lo obligado, hay distintos países, digamos. En Europa se rige por Europa, pero después en Estados Unidos por California. Donde hay una ley que obliga a compensar. Y después está el voluntario, donde en principio es más barato. Y después, claro, después el mercado voluntario. ¿Qué es el mercado voluntario? No hay un gobierno que obligue a esa compensación de huella de carbono, sino más bien se hace por una cuestión voluntaria. Las empresas que se comprometen o que se comprometieron a hacer carbono neutro en el 2030 o con ciertos objetivos 2030, más en Latinoamérica, compensar esa huella de carbono. Esa abolición, esa voluntad, ¿tiene algún premio? Después puede entrar a determinados mercados. Lamentablemente, hoy no. Hoy se usa más por una cuestión de propósito de las empresas y mostrar, digamos, su objetivo y su compromiso 2030. Y también hoy son mercados que se mueven mucho más por una cuestión del consumidor que por una cuestión de obligación del gobierno. ¿Y a qué voy con esto? Hay muchas empresas multinacionales que por ahí venden sus productos en góndola y ya se dan cuenta que el comportamiento de consumo de la gente empieza a cambiar. Donde ahí empiezan todo lo que tenga que ver con una etiqueta verde, todo lo que tenga que ver con aquellas empresas que estén certificadas con Hay una con B Corp. conciencia en el ciudadano. Hay una conciencia, sí, en el ciudadano, entonces a partir de ahí empieza a cambiar ese comportamiento, eso las empresas lo tienen medido, lo ven, y a partir de ahí empiezan a generar este tipo de acciones. Los europeos son más conscientes que los americanos, ¿no? ¿Está Sí, medido eso? muchísimo más. De hecho, vos pensás que los yanquis en realidad vienen de un presidente que dijo que nada, el cambio climático era una estafa, ¿entendés? De hecho, se abrió completamente. Estados Unidos en un momento, de hecho se fue de los tratados de París, todo, dijo, no, completamente opuesto a No lo nos que interesa. no nos ¿Qué interesa. actitud tenía China en ese momento con No. esa postura americana? Sí, no, China, la verdad que paradójicamente es impresionante lo que cambió la matriz energética. De hecho, este año, principio de año ya se vio que desconectó, digamos, hasta provincias enteras, provincias industriales que no cumplieron con el objetivo de consumo energético o de cambio energético y literalmente apagó zonas, o sea, las apagó y las empresas hasta se tuvieron que mudar de provincia para poder seguir trabajando. Es impresionante. China tiene un cambio, viste que cuando se proponen algo, A largo plazo. sí, se lo hacen a largo plazo y lo siguen. Tienen una, Pues es interesante ver las dos economías que más producen en el mundo. Sí, y su tal vez compromiso sí. con su esto compromiso. que cuenta. China lo asumió ya hace ya unos 10, 12 años y es impresionante el cambio que está haciendo. ¿Falta? Sí, falta, pero por lo menos ya están en un camino muy marcado. En el caso chino es voluntario también. El caso y hay chino, alguna sí. postura a nivel gubernamental. Sí, bajan una política muy fuerte a nivel gobierno. De hecho, se esperaba que no se dé, que no lo hagan, y sin embargo, con lo que hicieron de apagarlo, es como que claramente mostraron una política muy clara de hacia dónde iban. Bueno, ¿qué horizonte encontrás en Argentina? Cuando hablas con la gente, con los funcionarios sobre todo, y le manifestás. No, hay de temas. todo, hay de todo. Sí, Argentina tiene una posibilidad muy grande. A ver, entendiendo que Argentina es un país agroexportador, tiene un potencial de desarrollo de tierras y un servicio ecosistémico muy grande. Y en relación a los demás países de Latinoamérica, Y en relación, a ver, Uruguay lo tiene muy desarrollado, lo que es el mercado de carbono. Uruguay es muy forestal, obviamente apoyado o fomentado por Botnia.
La industria forestal allá es grande. Grande en relación a la superficie que tienen Sí, por supuesto. y el porcentaje. Y tienen varias empresas que están comprometidas y que hacen manejo sustentable de los bosques, y a partir de ahí certificaron con entidades internacionales el servicio ecosistémico de los bosques, y ellos ya emiten, venden y comercializan los bonos de carbono en el mercado voluntario. Hay muchas empresas internacionales europeas que compran esos créditos de carbono en Uruguay, y bueno, los utilizan como para compensar también. ¿Cómo se vende un crédito de carbono? Un crédito de carbono. Bueno, ahí hay que entender que en el mercado voluntario hay de todo. Aparecen los créditos de carbono que están certificados por entidades internacionales. No lo quiero hacer muy aburrido, pero básicamente hay dos. Una que es Verra, que te generó un estándar, que es un estándar donde básicamente dice que en función de las metodologías, que tiene distintas metodologías para medir el potencial de absorción de carbono que tienen los proyectos. Entonces como que unifican, normalizan la medición de proyectos. ¿Está bien? Lo mismo hace otro estándar que se llama Gold Standard, que tiene una metodología donde va a decir, bueno, tenés distintos tipos de proyectos y a partir de ahí miden el potencial de absorción de carbono que tienen esos proyectos. Una vez que los miden y están todos medidos con la misma vara y certifican el potencial, para ver, vamos a poner un ejemplo. Un proyecto que tiene, por decirte, 1000 hectáreas, tiene un potencial de absorción de carbono de 200.000 toneladas, porque se tiene en cuenta la especie, la cantidad de árboles que se plantaron, la antigüedad, etcétera. La densidad en que necesita. Exacto, sí. Bueno, a partir de esas 200.000 toneladas, lo que hacen estos estándar, te certifican el potencial de absorción de eso, de lo que dura el proyecto, que puede durar 25 años, 40 años, 50 años. Entonces te emiten crédito de carbono que tiene un nombre. En el caso de Verra, sí se llama BS. Perdón, Sí, que Verra es una certificadora parisina. Vos me lo Sí, sí, enseñaste sí, sí. vos todo esto y Sí, Lionel. tal Así cual. que Y ahí Lionel corríjanme. tiene también para hablar, así que agarrar el micrófono sin problema. Pero básicamente lo que hace Verra, a través de esta metodología, emite estos BCU. Que estos BCU es como lo más tangible que tiene un crédito de carbono. O sea, entendiendo que el crédito de carbono es igual a un crédito de carbono, un BCU es igual a 1 tonelada de carbono. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés un bosque y una certificadora que dice que el servicio ambiental de ese bosque son 200.000 toneladas de dióxido de carbono, ok, esta certificadora te da 200.000 BCU. Y esos BCU se comercializan uno por uno. O sea, viene una empresa que te dice, bueno, a ver, yo soy una empresa corporativa que medí mi huella de carbono del 2021 y me dio 50.000 toneladas de carbono. Para poder compensarlas a las 50.000 toneladas, me acerco al dueño del proyecto, me acerco a Verra y les compro de ese proyecto, de esos proyectos que tenías 200.000 toneladas, le compro 50.000 BCU. A partir de ahí, Verra pone a mi nombre 50.000 BCU y yo con eso muestro que como empresa compensé mi huella de carbono. O sea, por un lado muestro mi medición y por otro lado muestro mi compensación. Y ahí y Verra lo hace público a eso. O sea, Verra muestra en su página que la empresa tal compró 50.000 BCU del proyecto, tal proyecto. Eso es como lo tiene Verra. ¿Qué pasa con una...? Perdón Sí. que ahí te hago una pregunta. Verra es certificadora, pero a la vez también intermedia. No, en realidad los quienes intermedian son los dueños de los proyectos, son los desarrolladores de proyectos. Así, y también tenés consultoras que, a ver, ¿cómo funciona hoy? En realidad las consultoras, que son consultoras de sostenibilidad, van a estas grandes empresas y le dicen, bueno, a ver, no entiendo. Ok, primero te tenés que medir. Ok, entonces estas consultoras lo miden. Le dicen, bueno, mira, estás generando 50.000 toneladas. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y las consultoras dicen, bueno, ahora hay que compensar. Bueno, el mercado voluntario hoy compensa. Bueno, y ahí esta consultora se acerca al desarrollador del proyecto, que que certificó con Verra, con 200.000 BCU, y le compra 50.000 BCU. Entonces ahí empieza a generarse dentro del mercado voluntario el mercado B2B y el B2C. O sea, la consultora le compra al desarrollador, le compra y dice, bueno, yo te compro los 200.000 BCU para valor mayorista. Se da vuelta a la consultora y le vende a las distintas empresas o clientes así, y se empieza a armar dentro del mercado lo que es mayorista y minorista.
sea que la resultante es que hoy en día, a través de estos instrumentos, por así llamarlo, es buen negocio hacer el bien. Una cosa así lo podríamos ver. Estamos en un año donde por primera vez en la historia, desarrollar proyectos de deforestación por el valor que tomó, por el precio que tomó el crédito carbono en el mercado voluntario, empieza a ser rentable. O sea, antes los proyectos forestales eran rentables y vos trabajabas, y vos después de 25 o 30 años a la madera la comercializabas. Tal cual. O hacías silvopastoril también, o hacías apicultura, tenías otras fuentes de ingreso además del crédito. Exacto. De hecho, también cabe destacar que, corregime si le erro, pero el tema este de bono de carbono, si mal no recuerdo, se empezó a hablar hace como una cuestión de 10, 12 años. Sí. De hecho, en Argentina hubo un remis que se hizo ecosustentable. De hecho, se presentó el proyecto en Colombia, me acuerdo, en ciudades resistentes. No había ley de mecenazgo, no había nada considerado de nada, y teníamos todo en un excelente momento y no se hizo. Sí. Eso fue re loco. Sí, hay proyectos. Se habla, a ver, nosotros hoy estamos visitando mucho a toda la cadena, también de forestales y todo, y ellos me dicen, mirá, me dice, Gaspar, hace 18 años vinieron unos alemanes y ya me empezaron a hablar de los créditos de carbono. Claro. Y como que, y un poco lo que ven es, y nunca pasó nada, te dicen. O sea, entiendo que pueden estar en un momento justo, en el lugar indicado, que yo creo que es lo que está justamente sucediendo, y después de lo que pasó en la COP26 de este año, donde hay un punto de inflexión. Sí. Bueno, y por eso también eso es uno de los motivos por el cual nosotros sacamos nativas dentro del portfolio de ideas, y creemos que es el momento como para poder abordarlo y empezar a trabajar y a minimizar ese pasivo ambiental que tenemos en la provincia, en Argentina y en el mundo, ¿no? Bueno, Sí. estamos con Gaspar Mac, les recordamos a la audiencia, para quienes recién se conecten. Vamos a ir a un pequeño bloque, vamos a dejarlo descansar, porque la verdad que habló muchísimo. Una gran voz tiene Gaspar, aparte. Y Gran conocimiento del tema. No, eso ni hablar, eso ni hablar. Y en el próximo bloque vamos a seguir con todo lo que nos viene comentando. Seguimos en Mundo Finanzas. Continuamos en Mundo Finanzas, 104.1 Radio Vorterix. Estamos como todos los miércoles de 20 a 22. Y bueno, hemos cortado la pausa de las 21. Aquí seguimos con nuestro invitado, con Gaspar Mac. La verdad que muy interesante cómo viene la charla. Y muy bueno el pelo, Gaspar. Venía prestando atención. Raro. Raro. Bueno, para el que no me puede ver, tengo unas rastas de hace unos 11 años. Bien. Unos 11 años de longitud, así. Pero va en tono con el proyecto ambiental. Claro, es como que no es que estamos aprovechando el momento, sino que es algo que lo seguimos Y te vas haciendo. cortando alrededor y van quedando las rastas. Vos es que me lo preguntan mucho, no me las hago, no me Ah, las bueno, toco, no me las coso ni nada, son naturales, son naturales, nacen rasta después de los 5 milímetros, ya nacen rasta. Bien, Así bien. que sí. Y están ahí, firmes. Están ahí, firmes. Bien. Sí, O crecen. sea, no si me llevan saco- ningún mantenimiento. ¿Viste? No, para nada. Y viste que muchos te dicen, no, bueno, pues las rastas cuesta mucho hacerla, coserla, tejerla. Cero, nada, shampoo todos los días, eso para tranquilo, así que nada, ahí están. Bueno, para la gente que se puede acercar ahí a Pichincha y preguntarle cómo hacer tal un... cual. Shampoo sólido. Sí, shampoo orgánico. Ahora vengo, ahí va. Perfecto. Yo soy uno de los que, mi mujer también en góndola se agarran el orgánico, sí, a full. O sea, para la vida también tenemos una conducta totalmente ecológica. Para la vida diaria. Viste, el total es demasiado. Intentamos. Lo máximo posible, sí, a full. Bien. Por lo menos con conciencia. ¿Y vehículo? Vehículo no, nosotros fabricamos bicicletas eléctricas, una de Ahí va. las unidades de negocio es bici eléctrica, así que acá en la ciudad me muevo en bici eléctrica, yo vivo en Fisherton. Podemos decir la marca, ¿ah? Berta Bikes se llama. Berta Bikes. Así es. Quienes Berta quieran Bikes. Para quienes quieran Indagar. ahí está, en las redes, en Instagram también. Así que bueno, lo que hago es, yo vivo en Fisherton,
atrás del autódromo, así que de ahí para acá me vengo en auto, dejo el auto a las afueras en el perímetro de Rosario y desde ahí me subo a la bicicleta y me muevo en ¿Cuál bicicleta. es el límite para Uy. acercarse? Pues es que esto es algo, se lo dije, Avellaneda, para Ahí mí. está. Sí, sí, Avellaneda. ese es mi primer anillo, digamos. Acá cerquita. Sí, sí, acá al toque. Viste que Rosario parece que como se agrandó, pero a la vez, a chico antes me decía de Avellaneda y te decía que era lejos y hoy nada, está súper cerca. O sea, y ahí 10 minutos estás en Pichincha. No, que 10 minutos. En la bici eléctrica voy rápido, te digo, Ah. estoy a 5 minutos. De hecho, voy más rápido que en auto. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. ¿Bicis que alcanzan qué velocidad? Llega, a ver, por reglamentación 25 kilómetros por hora, pero off the record la podés toquetar, va a 45 kilómetros por hora. Ah, mucho. Es una bici casi moto, ahora te la voy a mostrar, olvidate. Ah, bueno. No me voy de acá Bien. sin que veas una Berta. Yo, que soy el único acá que respeta la cuestión ambiental, vine en monopatín, Muy bien. no llega a más de 23. No, no, y bueno, el 23. no, Es bastante. Está bien, está muy bien, porque si no aparte pasa a ser inseguro. La Berta es más parecida a una moto, es una fat bike de 20 pulgadas, tiene un cuadro casi de moto, súper resistente, así que te puedes pasar cuando la pruebes, te digo que es Por una linda supuesto. experiencia. ¿Eh? Sí. Sí, acá tenemos un motoquero Sí, sí, reciente. No tan recién. Muy enamorado de su moto. Sí, igual no, con invierno desistimos. Me vino en auto, sí. Como Voy todo. a probar la al bici, final voy a probar la bici. te subiste a la moda y Sí. no aguantaste el frío. Voy a probar la Berta Bikes. Estás invitado a hacer un drive experience cuando quieras. Perfecto. Bien, bueno, continuamos con el tema nativas. Dale, bueno, no, a ver, desarrollando. eso a ver, un poco para que se vaya entendiendo cómo nosotros lo que hacemos, una vez que tokenizamos, digamos, nos hemos quedado en la tokenización de esta tonelada de carbono equivalente. La tokenización no tiene nada que ver con una cripto, y eso también lo dejo en claro, no es Sí. algo que se mina, viste que por ahí el minado tiene como cierta connotación negativa Tal cual. por una cuestión de consumo de recursos naturales, la energía que se necesita para poder minar, etcétera. Por lo tanto, en realidad el token que nosotros generamos es un token que está respaldado, es un activo digital que está respaldado en los bosques. En este servicio ambiental que brindan los bosques, que nosotros certificamos, en esa certificación nosotros no solamente trabajamos con estas dos certificadoras internacionales, sino que desarrollamos acá en Argentina junto a una universidad nacional, desarrollamos una certificación nacional que nos permite poder trabajar con muchas menores dimensiones de bosques. Nosotros hoy apuntamos a democratizar el servicio de los bosques, poder trabajar desde 5 hectáreas a 50.000 hectáreas. Obviamente que por ahí una certificación internacional tiene un precio mayor, porque lo pueden considerar empresas internacionales, pueden comprar, está como mejor visto de alguna manera, pero creemos que con una certificación nacional, bajando el precio del costo de la producción de esa tonelada, cualquier empresa pyme en Argentina y que esté certificada con una universidad nacional y una organización de renombre, también le resulte súper interesante. Así que bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando. Y nosotros, ese token, primero que está respaldado justamente en este activo, como decíamos, lo que estamos haciendo hoy es, una vez que esté certificado, lo que nosotros decimos corre bajo blockchain. ¿Y qué es esto? Corre bajo blockchain, ahí entendiendo un poco que la utilización que le damos a la tecnología tiene mucho más que ver con darle seguridad, darle esta transparencia de que no se puede alterar el dato, no se puede modificar, está completamente descentralizado ese dato. Ahí entramos un poco más al mundo Ahí va. cripto. Y esa es la parte, digamos, que más toca en esto de... Bueno, pero igual, por ejemplo, no lo corremos sobre Ether, pero usamos Eso te iba a Ethereum. preguntar, digamos. Ustedes usan las bondades de blockchain. Claro, O sea, no es una cripto. no es una cripto. Partamos No, por la no. base. La gente no es una cripto, gente no. No, por eso no, porque aparte, y eso también, viste, está bueno aclararlo, porque Sí, está bueno. cuando ya hablas de token o hablas de activo digital, viste, por ahí ya lo empiezan o hablas de blockchain, hoy está, viste, muy relacionado blockchain con Sí, criptomonedas, Claro. y eso es algo que, No bueno, es así. que no es así. No, blockchain es una tecnología que funciona para muchas cosas. Muchísimas. De hecho, nosotros trabajamos este respaldo de los tokens, pero también hay smart contracts. Nosotros el smart contract lo hacemos, por ejemplo, cuando se hace la compensación de la huella de carbono.
ahí se utiliza un smart contract para poder validar, digamos, de alguna manera, de que esa empresa, ese día, esa hora, compensó la huella de carbono con X cantidad de tokens, y eso queda cerrado, y ese smart contract se distribuye, obviamente esos datos quedan distribuidos en toda la red. Ahí usamos una red que sea segura, que sea buena, bonita y barata, como digamos de alguna manera, como para decirlo. Bien, ¿pública o privada? Va a ser pública. Va a Sí, ser eso pública. lo vamos a liberar en septiembre, cuando liberemos la plataforma, lo vamos a hacer ahí. Sí. Bien. Pero estamos hablando una transacción en torno de los 25 centavos de dólar, algo bajo. Bien. Por ahí teniendo y considerando que a veces Ethereum Las hay un llegó a poquito más costar. bajas también. Las hay un poco más bajas también, Las hay un poquito más bajas. pero consideramos que hay cierto, no riesgo, pero por ahí vamos a algo un poco más de prestigio. Sí, igual después lo que le pasó a Solana ya. Sí, sí, sí. La anterior era la mejor, la recontra mil segura y bueno. Y bueno, Ahí- tal cual. ahí Así que bueno, eso es un poco lo que... Pero importante esto que aclarás de la blockchain sea pública, porque aclarándole un poco a la gente, hay distintos tipos de blockchain, las hay públicas, las hay privadas y también las hay híbridas, como algunos le llaman. Una blockchain pública sería tener las bondades de una cadena de bloques, pero bajo la potestad de una sola persona, que sería la nada misma. Igual al valor simbólico es la nada misma, porque la decisión la toma una sola persona. Lo que está planteando acá Gaspar, que es una de las cosas que me gusta muchísimo del proyecto, es que al estar sobre una blockchain pública, primero todos van a poder chequear esta información. Existen lo que se llaman los scans, y cuando la gente se empieza a amigar con la verificación de datos, es vehiculizar esto que tan lindo que decías, perdón, la democratización, digamos, y eso también tiene que ver mucho, no solamente con la posibilidad, sino también con el acceso a la información, a la prospección, al adherir a una filosofía, que eso me No. parece lo lindo, lo que hay que celebrar, ¿no? Cuando te empezás ¿viste? A indagar y empezás a meterte y entender, te das cuenta que en realidad no es tan chino. No, No es tan chino. es más fácil es de lo que mucho más suena. fácil de lo que se parece. Básicamente, lo que haces público es un contrato. ¿Qué es un contrato? Bueno, tiene que ver con esto, es decir, qué se puede y qué no se puede hacer, Tal cual. y la no manipulación de los datos. Ejemplo, voy a poner un ejemplo del uso y el poder de blockchain. Cuando nosotros publicamos el contrato, por decirte, uno de los artículos, que en realidad son servicios, dice que una vez que un usuario poseedor de un token usa ese token para compensar la huella de carbono, ni el emisor del token, ni el creador del contrato, ni el dueño del contrato puede modificar esos tokens. O sea, es como, una vez que un usuario ya los retiró y los usó para compensar, voy a poner un caso concreto. Viene una empresa, viene un usuario que era poseedor de 100 tokens, y ahora dice, bueno, voy a compensar, y voy a armar un certificado de compensación de mi huella de carbono del año pasado. Y me dio la huella de carbono del año pasado y eran 10 toneladas. Entonces agarra, bueno, va a la plataforma de nativas a partir de septiembre y dice, bueno, le doy clic al botón de compensar huella, de emitir certificado de compensación. La plataforma te va a preguntar, bueno, ¿para qué querés? ¿Para qué? Para las emisiones del 2021. ¿Quién es la empresa? Y dice, ¿cuánto querés compensar? Y en vez de poner 10 toneladas, le pongo 100. Se equivocó, puso un 0 de más. Seguir, emitir certificado, y el certificado se imprime y se guarda y se registra con la utilización de 100 tokens. Y dice, no, pará, me confundí. Yo quería poner 10 tokens. Y empieza a llamar a nativas. Lo que está publicado en el contrato es que ni siquiera nosotros, que somos los propietarios del contrato, tenemos la posibilidad de modificar eso. Y eso llorar a la llorería. Claro, y eso, cuando lo empezás a entender, te das cuenta que es una cuestión del poder que tienes. Ojo, y el contrato se puede escribir, y nosotros como nativos podemos decir, no, el contrato es que el que emite los tokens, el original, tiene la posibilidad de cambiar eso. Bueno, ¿eso qué pasa? Es un contrato público que vos, cuando comprás el token, tenés que aceptar que el emisor de los tokens puede manipularlos. En cambio, cuando vos ya decís que no lo puede manipular, es completamente transparente. Y ahí ese es el verdadero poder que tiene blockchain como, digamos, como tecnología. Y ahí es donde se habla de transparencia. Es como que todos los contratos, imagínense los contratos de un alquiler, los contratos de compra de cualquier propiedad estén publicados
y sepas la trampa. Los hay ahora Sí, los hay. unos proyectos. Pero ahí donde digo, viste, cuando Sí. bueno, está como que todos los contratos sean Sí, públicos. verdad. Y vos puedas ver el acuerdo, cómo fue, que sea transparente. Bueno, ¿Le cambia. mandaría a muchos empleados implementar ese sistema? No, Para nada. Bueno, teléfono para No, el para registro nada, de la no, propiedad. pero sí. pero- Lleva, No, no, lleva una infraestructura, hubo pero tanto justamente la blockchain tiene Me eso. voy a remitir a algo sobre que. lo registral que sigue siendo en una cartulina y Me- con sello y a veces en algunos casos escrito a máquina también Sí. y en otros casos a virome en el margen. Entonces Sí. contrasta mucho la realidad argentina con ese sistema. Sí, pero bueno, a ver, esto es, sí, pero se podría, digamos. Vos sabés que si es caro o no, si cuesta cuesta mucho o no, eh, viste que muchas veces el escribano tienen como un dicho de que, bueno, es una firma y me estás cobrando el 2%, el 3% del contrato, y dice, sí, lo que te estoy cobrando no es la firma, sino los años de estudio, bueno, esto es algo lo Ojo mismo. lo que va a decir porque tengo No, mujeres ya sé. escribano. No, yo te lo Coincido digo porque yo con eso. para mí, sí. Y ella lo sabe. Yo también coincido, pero ¿por qué? Porque ahora, como ingeniero de sistema y con la potencialidad de escribir estos contratos y firmarlos, te puedo decir, cuando digan, che, ¿cuánto sale esto? No, el 3% del contrato. ¿Cómo? Y sí, pero no es la firmita, no es el código que Son los desarrollé. trámites para que se No es- apruebe. y claro, no es el código esta linita de Bueno, código. pero sino alguna son vez los- se debería cambiar eso y el consumidor, como hablaste antes, de la conciencia del consumidor, también pensar que el consumidor es el más desprotegido y que de alguna manera toda esa burocracia que me hago cargo de lo que digo atrasa y en el caso del registro de la propiedad no dio seguridades porque el sistema, no estamos hablando de nada puntual, sino que con los hechos de público Hubo conocimiento casos. estaría bueno que se avance tecnológicamente. En cereales se hace Smart Contract con el servicio Confirma hace muchísimos años, funcionó perfecto, nadie se queja, y sin embargo cuando se quiere, en lo importante se puede hacer, pues se juega Argentina su PBI en el tema de exportación de materia prima, y sin embargo en otros rubros no, y estaría bueno que se avance. Además, con esa buena experiencia. Presentamos al doctor Leonel Orso, especialista en Derecho Ambiental, y así habla con el ingeniero Gaspar Mata. Claro, se intercambian un poco. Bueno, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Antes que nada, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, sí, yo soy abogado, de formación abogado, hace algunos años formándome en medio ambiente y concretamente en cambio climático, que es la problemática que viene a abordar el proyecto Nativas. Y a mí siempre me parece, cuando empezamos a profundizar en lo que es Nativas, con blockchain, con los instrumentos de mercado, con la complejidad que a veces tiene el proyecto, me parece por ahí interesante volver un poco a la fuente y cuál es la problemática que viene a abordar justamente Nativas y cuál es la problemática que es el cambio climático. Y a veces explicar qué es el cambio climático es lo que da fundamento justamente a toda esta complejidad que tiene Nativas, y la urgencia de esta problemática ambiental también es justamente lo que da fundamento a todo esto blockchain, instrumentos de mercado. Brevemente, si hay que explicar qué es el cambio climático, es un poco la sobrecarga en la atmósfera. Nosotros vivimos en un planeta que está en el medio del espacio, protegido por una atmósfera compuesta por gases de efecto invernadero, que permiten que tengamos el clima que tenemos, que tengamos estaciones previsibles, periodos de cosecha, etcétera. Eso lo permite nuestra atmósfera, y en los últimos 150 años, particularmente en los últimos 50 años, la actividad humana, la sociedad, la actividad económica humana en sus distintos sectores ha sobrecargado de gases de efecto invernadero esa atmósfera que nos protege y nos da esta previsibilidad climática, de alguna manera. Esa sobrecarga por combustibles fósiles, energía, transporte, distintas actividades humanas y la actividad económica, y un poco también el bienestar relativo que nos ha dado esta sociedad que tenemos a través de esta provisión de bienes y servicios. Al mismo tiempo ha emitido muchos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etcétera, que justamente se han depositado en la atmósfera y han concentrado y vienen concentrando
un mayor calor en la atmósfera y cambiando esa previsibilidad climática y cambiando el funcionamiento del clima que ya conocemos. Ahí se meten nativas y, bueno, cómo absorbemos ese excedente de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Y una de las máquinas que tenemos naturales, por suerte, son los árboles. Los árboles, cuando hacen la fotosíntesis, como explicaba Gaspar, acumulan carbono, toman carbono de la atmósfera y ayudan a retirar, a remover un poco de esos gases de efecto invernadero que tenemos y tratar de mitigar esos impactos que estamos produciendo con nuestra economía. Eso es un poco... Bien, bien, interesante. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la primaria estaba muy en vilo el tema de la ecología, muy de moda, diríamos, y como que eso fue un poco en los 90, ¿no? Y después aplacó un poco la temática, ¿no? Como pasó de haber un montón de tachos de basura con reciclaje, ahora está un poco menos en auge, diríamos, la temática. Yo creo que fue, si querés, por ahí un poco en la última década, se intentó aplacar, diría yo. Ahí está, ahí va. está. Puede ser, ¿no? Sí, se intentó como, bueno, el 2030, porque el 2030 se habla hace muchos años. Ahí va. Y hoy la realidad que está a la vuelta de la esquina. O sea, En los 90 se hablaba mucho de la capa de ozono, de la ecología. Pero ya se hablaba del 2030 y era como algo, bueno, que no sé, problema de más adelante. Ahora estamos re cerca. Ahora estamos muy cerca. Y ahí es donde empieza, fíjate que no solamente hoy y también pasó post pandemia, que yo creo que también que la pandemia aceleró muchas cosas, cambió muchas cosas y el cambio climático se puso muy en boca de todos. Porque mostró también, ¿no? Sí, lo mostró, O ¿no? sea, lo mostró, frenamos el mundo los primeros 2 meses, Sí. cambió radicalmente. Aparecían todo. animales de repente en lugares. Sí, y bueno, y la realidad es que sí estamos viendo, yo creo que en este momento estamos en un momento de transición. Se están dando, hay muchos indicadores que se están dando y hay una aceptación yo soy partidario de que el consumo es nosotros como consumidores tenemos el poder, también un gran poder de cambio. ¿Somos el único? No, para nada. Hay un montón hay que cambiar la matriz de producción, digamos, si querés, desde la generación de energía, de combustibles fósiles Son batallas culturales difíciles porque estás peleando contra son problemas colectivos. políticas. Sí. Muy interesante el tema de la capa de ozono, que nombrá que todos recordamos por ahí de la primaria y de la secundaria problemática de la capa de ozono, que se la piensa un poco como un caso de éxito en cuanto a acuerdo entre países. Fue acuerdo, lo mismo que era el cambio climático, tenemos los acuerdos y las COPs, donde se reúnen todos los países del mundo. En su momento se firmó el protocolo de Montreal para abordar justamente la problemática del agujero de la capa de ozono provocada por ciertos gases que emitía el ser humano. En ese momento se le encontró una vía, es un antecedente de éxito donde se cambiaron ciertos gases, los aire acondicionado, de refrigeración, etcétera. Los CFC eran de los aerosoles. Por ahí. Clorofluorocarbonado. Ahí va. Eso, me retaba en la escuela con el aerosoles. Que se cambiaron ahora por gases de efecto invernadero, pero se controló ese problema de la capa de ozono. Y aportó un poquito, porque no vamos a decir que la refrigeración aporta todo el problema, pero pasaron a ser, se reemplazaron por gases de efecto invernadero, y eso se pone a veces como un caso de éxito, que está bien el protocolo de Montreal y cómo se abordó la problemática de la capa de ozono. Bueno, ahora tenemos otro problema mucho más complejo y mucho mayor, que es el cambio climático. Volvamos a ponernos de acuerdo para abordar ese tema. Pregunto, Argentina como país, el Estado, ¿realmente puede hacer algo con respecto a eso? ¿Puede batallar o esto le corresponde más a los países quizá más grandes y Argentina lo mira desde afuera en cuanto a la contaminación, los niveles de contaminación? A mí me parece que las dos cosas. Por un lado, claramente los grandes responsables son los países centrales, Estados Unidos, China, la Unión Europea. Si agarramos el mapa de los principales emisores históricos, claramente va a estar Estados Unidos. China, obviamente, en los últimos años se transformó en el principal emisor, un jugador que antes no estaba hace 30 años, era un país en desarrollo y que explotó de manera exponencial y se transformó en el primer por lejos, la primera economía emisora de gases de efecto invernadero, que, como lo que contaba Gaspar antes, está
está planificando cómo llegar a la carbono neutralidad, etcétera, lo planifica para 2060, falta un tiempo todavía, pero está haciendo cosas. Por lo cual, sí, por un lado, la responsabilidad es de los países centrales. Argentina, en el porcentaje de gases de efecto invernadero, tiene menos del 1%, pero a su vez, Argentina está en este mundo y se inserta en esta economía, y el paradigma y los modelos de negocio tienen la sustentabilidad metida adentro, y y nosotros a su vez, si medimos porque esta es otra discusión, a ver, bueno, Estados Unidos como país es un gran emisor, China lo superó, pero los chinos te dicen, pero nosotros somos 1.300 millones y los calculamos per cápita emitimos muy poco. Exacto. Si dividimos por persona. Si dividimos por persona, los chinos son menores de alguna manera. Si los dividimos por países, ahí sí toma un rol mucho más importante. En ese sentido, y está calculado, Argentina per cápita tiene en nivel de emisiones un número parecido a los países centrales. Y a su vez tenemos que acomodar nuestra economía a la nueva economía que se viene, que es con la sustentabilidad dentro. No podemos seguir el camino de industrializarnos a base de combustibles fósiles o continuar con altos niveles de deforestación. Tenemos que acomodarnos porque la economía mundial va a ir para otro lado, por más que tengamos menor o mayor responsabilidad. Pregunto, ¿influye estos sacudones económicos que tiene Argentina a la hora de la sustentabilidad, que las empresas digamos, mira, la verdad que puedo sostener esta empresa a los cambios económicos, pero no me puedo acomodar a lo climático? O sea, ¿tiene que ver eso? Sí, por supuesto. La economía y el ambiente van de la mano, y nos podemos permitir tener cambios profundos siempre y cuando estemos más o menos estables. Con el tema de la deuda, Argentina se habla mucho de eso, que termina intensificando la matriz extractivista en muchos aspectos que tiene Argentina. Bueno, ¿cómo generamos nosotros dólares? Ampliemos la frontera agrícola, porque es lo que sabemos hacer un poco, con muchos matices en el medio, por supuesto, y con mucha complejidad, pero sí, la situación económica no ayuda cuando hay que hacer cambios estructurales. Sí, perdona, sí creo que la gran oportunidad que tiene Argentina está justamente hoy se considera al crédito de carbono como un commodity que se puede exportar, y como agroexportadores y productores agropecuarios tenemos una gran capacidad y un gran potencial de poder ser estos emisores de créditos de carbono. Entonces hay muchísimos proyectos de forestación, tenemos muchísimas tierras aptas forestales. Ahí vamos. Entonces ese es la el gran oportunidad tema. está por ese lado. Y hoy, bueno, de hecho Argentina intentó hacer como parte del canje de deuda, usar el servicio ecosistémico de sus bosques. No lo pudo lograr, pero lo intentó, y de hecho fue ¿Esto se dio ahora? Esto se dio hace muy poquitito. Sí, y es muy un caso poquito muy tiempo. interesante eso. Muy interesante, súper interesante. De hecho, también algo que sucedió a principios de este año fue lo que sucedió en Misiones, donde el gobernador de Misiones básicamente agarró y dijo, bueno, mira, Brasil y Paraguay está deforestando la selva misionera, miren el mapa, mostró una imagen del satélite y dijo, Misiones, tengo permiso de deforestación, podría deforestar para hacer soja, si hago soja me entrarían 110 millones de dólares en producción. No quiero deforestar. ¿Qué posibilidades tengo de emitir créditos de carbono y obtenerlo y hacer una nueva fuente de ingreso? Bueno, ahí apareció una empresa internacional que le dijo, ok, certificá el servicio ambiental que brindan la selva misionera y yo te compro todos esos créditos de carbono, y es en lo que se está trabajando hoy. O sea, es un caso emblemático a nivel mundial, donde Rápidamente lo trasladamos. Santa Fe no podría. Santa Fe podría, lo que sufrió Santa Fe, ¿qué pasa? Todo lo que es, en realidad la ecorregión del Chaco sufrió una deforestación de hace 70 años. Entonces hoy la realidad que los bosques fueron devastados acá. Tendría la capacidad, tiene una capacidad de tierra apta forestal o de reforestar impresionante, y eso es una de las principales causas que a nosotros nos motivó para decir, bueno, a ver, ¿qué aptitud forestal tenemos? ¿Dónde están esas tierras? A ver, empecemos a hablar con los productores qué están haciendo hoy. Y es impresionante cómo te das cuenta que en realidad las tierras que fueron deforestadas y se hizo agricultura,
el territorio perdieron muchísimos nutrientes y hoy está lleno de tierras degradadas o un nivel del suelo que son solamente aptos para hacer pastura. La soja no crece. No crece, ya no Claro, crece. sí, sí, sí. De hecho, se hicieron muchísimos suelos que quedaron salinos. Entonces, bueno, creo que el productor también está hoy en ese momento de decir, bueno, tengo que hacer, cuando ya el suelo no le rinde, Sí, sí, empiezan a ver, decir, bueno, tengo grandes extensiones y ahora qué hago. Fue una cuestión económica. Sí, es una cuestión económica. Porque lo aprenden sobre la marcha y Sí. la soja y, o sea, van todo el tiempo en busca de... Tampoco, viste, podemos culpar a un productor que antes había mucho desconocimiento. Y Sí, sí, eso por también supuesto. es algo que, a ver, no es que en el colegio no se nos enseña, no es que se nos habla constantemente y es una materia y todos somos eruditos ambientales. Vamos aprendiendo sobre la marcha, hay un montón de cosas y por eso es importante el trabajo de sensibilización y este espacio de la radio, de poder contar de qué se trata, que poder también multiplicar lo que nosotros le llamamos multiplicar, que pasa justamente en que si de acá hay una persona que entendió 5 conceptos y mañana puede ir y puede también volver a contarlos de forma clara y poder empezar a hablar del cambio climático, de las toneladas de carbono, de los tokens de carbono, de la compensación, etcétera, de eso Sí, se a trata. quienes recién se sumen al programa, esto va a ser subido, este programa termina siendo subido a todas las plataformas y bueno, se puede utilizar, como decía Gaspar, para quienes les interese, bueno, reproducirlo y replicarlo de alguna manera. @ Mundo Finanzas en todas nuestras plataformas. El programa es subido mañana o el viernes. Posiblemente viernes. Posiblemente el viernes. Y lunes. Lunes feriado también. Y... Martes, Bueno, ¿eh? No, Lo importante es que va a estar. Sí, Lo importante es que va a estar y... antes que el próximo. Ya está. Sí, por supuesto. Bueno, y Santa Fe puede ser un futuro... Sí, Santa Fe, a ver, hay muchas tierras. Hoy Santiago del Estero también, viste que por ahí no es tan... Santiago del Estero también tiene muchas posibilidades. La realidad es que hay muchísimas tierras. No es cuestión de nombrar una provincia u otra. Es cuestión de darle como distintos tipos de... A ver, qué negocio se le puede dar por ahí a los productores, hacerles entender, digamos, de la potencialidad también que tienen y empezar Gaspar, y ahí cuando vos hablabas que es un commodity, quizás seas de las posibilidades más promisorias que tiene Sudamérica, que no tiene tantas a nivel industrial, porque es como que el mundo desarrollado es el que más contamina, estimo que estará medido eso. Sí. No, y también está visto también como países subdesarrollados y Sudamérica está visto como que sea este emisor de emisor de estos proyectos, este desarrollador de proyectos que se pueda de alguna manera contabilizar el servicio y que ellos que puedan compensar, digamos, con proyectos hechos en Latinoamérica. Vamos a ir a otra pausa, vamos a dejar descansar a Leonel Orso, Gaspar Bach, nuestros invitados que están con el tema Proyecto Nativas, y en el próximo bloque tengo una pregunta con respecto al ánimo de los rosarinos y la quema de islas, porque creo que también influye también en lo anímico como la gente trabaja con el tema ecológico, pero bueno, eso va a ser en el próximo bloque. Continuamos en Mundo Finanzas. (10:20), ya se está yendo el programa. La verdad que increíble lo de Gaspar, increíble lo de Lionel. Venimos muy bien. Esperemos que la gente nos esté acompañando y bueno, que le guste por sobre todas las cosas. Estamos en Radio Vorterix 104.1 3415-035-552 a quienes se quieran comunicar, vorterixrosario.com.ar a quienes quieran vernos quizá por streaming. Bueno, y continuamos, Gaspar, con el proyecto Nativas y una pregunta que tiene que ver más con la gente local. ¿Cómo hace una persona que vive en Rosario para pensar que hay un futuro después de 2030, cuando, bueno, quizá en el verano o en época más primaveral se encuentra con esas llamaradas, Esos calores, esos esas calores y humedades. esos humos que No, se bueno. vienen? ¿Cómo se trabaja con respecto a eso? ¿Cómo se combate el ánimo, sobre todo? Mira, a ver, nosotros desde Rosario creo que tenemos esta conciencia del cambio climático por una cuestión de lo que sucede en los humedales ya de hace muchos años. El tema de la quema de las islas, el humo, ¿viste? Y todo eso genera conciencia. Creo que en ese sentido los rosarinos es
pero notable el cambio también que hubo, y cuando se empieza a hablar de cambio climático, cuando se empieza a hablar de todo lo que sucede con deforestación. Entonces como que acá ya hay un tema que está Y el río, planteado. el río que baja. Y el río, tal cual, y lo vemos muchísimo. Y lo de los calores, en realidad no voy a ir con... Soy ingeniero de sistema, no tengo nada que ver con, digamos, con el clima, pero tampoco tengo tantas Sos buenas Climatech. noticias. Una Climatech, sí, podría decir lo más cercano, digamos, a que puedo hablar del clima es la parte de Climatech. Pero a ver, porque a veces sí lo que nos preguntan es, bueno, un grado más, un grado menos. A veces entre amigos, No nos ¿no? cambia nada. Un grado más, un grado menos, aparte no cambia, hace 40 grados, que haga 40, que haga 41 grados, no cambia nada, pero no se trata de eso. No, Un Europa, grado, Europa claro. 47 España. Por eso, bueno, este verano. pero por eso, 47. en realidad ese grado lo que hace tiene una cuestión mucho mayor en el deshielo de los glaciares, en el aumento del nivel del mar, etcétera, o pasa por otro lado. Hay una analogía muy interesante con el cuerpo humano. Bueno, nuestro cuerpo, 36, 37 grados. ¿Qué pasa si aumenta un grado y medio de forma sostenida y persistente? Nos empezamos a sentir mal, me parece. Sí, sí. Bueno, lo mismo pasa con esta estabilidad climática que conocemos y que hace esta previsibilidad, etcétera. Si aumenta un grado, bueno, empiezan a pasar cosas, deshielo, olas de calor, afecta el clima. Un grado y medio, bueno, vamos a estar un poquito más complicados, 2 grados ni hablar, bueno. Sí, y la gente lo nota con los bichos que se encuentran en verano, que de repente aparecen bueno, otro tipo de animales, pájaros dando vueltas, y esto, bueno, que se vienen de la isla porque no pueden vivir más allá y tampoco pueden vivir acá, digamos. Y todos esos cambios la gente ahí es donde empieza a darse cuenta de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Y el fuego en la isla para nosotros fue, creo, para los rosarinos que miramos el río, que en mi caso voy a andar en kayak siempre cuando puedo. Es terrible. Que sabemos, tenemos creo que un poco de conciencia de lo que significan los humedales del Delta del Paraná como ecosistema que brinda un montón de servicios, desde filtración del agua, desde regulación de la temperatura, biodiversidad, etcétera, y que son un ecosistema impresionante, reconocido por tratados internacionales. Yo lo pienso, me gusta pensarlo como nuestro Amazonas. Si nosotros estuviéramos en Brasil y estuvieran prendiendo fuego el Amazonas, bueno, en este caso es eso. Aprovecho para saludar. Yo en 2020 tuve mi militancia ahí con los humedales, con la multisectorial de humedales. Ahí va. Así que aprovecho para saludarlo. No sé si estará escuchando a alguien, pero aprovecho. ¿Y cómo fue eso? Con la multisectorial, bueno, fue fuimos autoconvocados, creo que junio de 2020, cuando ya la situación no da para más, en el medio de una pandemia, problema respiratorio por el mismo virus, le sumábamos el humo en aquella época. ¿Y arrancaron ahí en el puente? Y empezó a surgir, sí, en el Sí. puente, de a poquito. Tuve como mi experiencia de piquetero ahí. Sí, sí. Lo vimos por televisión. Sí, sí. Así que, no, se conformó un grupo muy lindo, ahora un poco de contacto perdí, pero que... Pero ¿hay respuesta frente al reclamo? Poca, no la necesaria, obviamente, porque después, o sea, se siguieron prendiendo fuego los Sí. humedales por todo 2020, 2021 y cada tanto algún foquito hay. No, que vas a ser invitado. ¿Quién? Has hablado vos. Ah, bueno, como ahora, ¿no? Vas a hablar de estos temas. Sí, sí, por supuesto. No, fue una experiencia linda, muy motivante y para generar conciencia. Creo que esas cosas sirven mucho para generar conciencia en la sociedad. ¿Y desde los distintos gobiernos hay alguna recepción del reclamo o queda ahí en la nada, en promesas? Hubo recepción en ese momento de la ciudad de Rosario, pero bueno, la ciudad de Rosario tiene poco que hacer en términos de propiedad del territorio. Los humedales son de Entre Ríos, tiene una parte de Santa Fe, pero fundamentalmente son de Entre Ríos. Y a Perdón, nivel- pregunta a nivel legal. Si desde acá, digamos, hubiese habido un apoyo, llamarle de ciudad, que te daba los cochebombas, los hidrantes, o hubiese financiado eso, ¿a nivel legal hay conflicto? ¿Hay alguna hasta dónde llega la problemática esa? Porque por ahí nosotros de este lado también, cuando la ves, decís, uy, estos no hacen nada, y salimos nosotros, yo también estuve, y nunca es suficiente, brother. Sí, sí. El reclamo, y que sigue siendo, es que haya una ley de humedales, una ley que regule y que establezca un piso de conservación
para los humedales. Y a ver, yo pienso, ¿por qué se está reclamando eso? Bueno, porque no se respetan los humedales. Nosotros tenemos en nuestra Constitución, tenemos la cláusula ambiental, el famoso artículo 41, que garantiza o debiera garantizar, busca que haya un medio ambiente sano. Y si tuviéramos un poco un sistema económico o lógicas, no sería necesaria una ley de humedales. Es necesaria porque básicamente tenemos determinadas lógicas que atentan contra ese ecosistema. Y un poco vinculándolo con Nativas y los mercados de carbono, lo interesante de ponerle precio al carbono, que es lo que buscan hacer estas regulaciones de, bueno, se está generando un daño con la emisión de gases de efecto invernadero, pongámosle un precio. Es un instrumento de mercado que tiene sus limitaciones, pero que tiene cosas positivas para alinear incentivos. Pongámosles un precio, por lo cual quien emite que pague y quien absorbe dióxido de carbono pueda tener un beneficio económico y así incentivar la conservación de ecosistemas, que esa es un poco la idea. Me encanta. Bien, la verdad es que a Gaspar, ahí va. Quedó para preguntarle, para que de alguna manera podamos cuantificar o imaginarse, quien está escuchando, una empresa multinacional, ¿no? X. ¿Qué densidad o qué extensión necesita para compensar su producción anual mundial? ¿Eso está medido? Sí, mira, no es una cuestión, creo que también habría que hacer un doble clic, no es solamente por ahí una multinacional, también habría que ver en qué sector está trabajando, entonces ahí si es, no sé, si tiene una incidencia en el transporte, si está generando energía, o sea, como para hacer un doble clic ahí. Y a partir de ahí, bueno, empezar a entender un poco la dimensión y el alcance que tiene. No es fácil de normalizar, no es decir, bueno, a ver, una empresa de transporte tiene, no sé, sí se calcula, lo que se puede calcular es, ok, en esa medición es qué cantidad de camiones tiene, ok, son diésel, qué cantidad de kilómetros registran mensualmente esos camiones, entonces ahí ya puedes sacar la huella de esos camiones, de todo lo que tenés en transporte. Si tenés tipo de camión, si es diésel y la cantidad de kilómetros recorridos, ya se puede hacer una medición de eso. Después, ok, a ver, la casa matriz, que tiene sucursales, no, consumo de recursos naturales, ¿se está registrando la energía? Sí, lo tenés, porque se mide en kilowatts, entonces después sabes, ok, esos kilowatts lo está recibiendo de la EPE, y bien, la emisión de la EPE se hace de tal manera, o sea, no viene de una fuente limpia, lo que se llama una fuente de energía limpia, listo, entonces ya se calcula y se mide en función de los kilowatts consumidos, la huella de carbono generada. Lo mismo con el agua, lo mismo con el gas. Después también se puede indagar más y decir, ok, la gente que viene a trabajar, ¿cómo viene? ¿Viene en bicicleta? ¿Hace carpooling? ¿Viene en auto? ¿Viene en colectivo? Y ahí se hace a través de encuestas. Y entonces es bastante complejo la medición, pero siempre es importante, no importa qué tan profundo lo hagas, es medirlo, empezar a tener un número. Bien, y después ese número es identificar, es decir, ok, tenemos 100 toneladas al año. Una empresa, 100 toneladas es relativamente una pyme que está, ni es de logística, ni es de, no sé, de producción agropecuaria ni nada. Ya estamos hablando, hay empresas multinacionales que hablan de 500.000 toneladas por año, o sea, de carbono para ni siquiera compensar lo que emiten, es para, bueno, tienen un compromiso asumido de X No cantidad. alcanzan los bosques del mundo. Mira, eso también es algo a tratar. Nosotros siempre decimos, los bosques es una herramienta, no es la única. O sea, es algo más como para trabajar. Sí alcanzarían, ¿sí? ¿Viste? Dice, no, el tema también está en el crecimiento de esos bosques. Hoy, como hablamos de al 2030, un bosque promedio, o sea, bueno, tiene un árbol, tiene un crecimiento, no sé, una nativa, voy a poner un algarrobo, para no hablar de generalizar el crecimiento de los árboles. Un árbol nativo de acá de la ecorregión del Chaco, el algarrobo crece en un 90% en 25 años. Entonces, para tanto al 2030 y un árbol que tarda 25 años digamos, en su potencial, tiene 25 años, digamos, para absorber cuánto. Y te diría, mira, un árbol en 25 años, 1 tonelada de carbono. Entonces ahí es como decís, opa, pará, sí, no sé si no es una cuestión de cantidad, es una cuestión también de cantidad, de tiempo. Ahora, sin embargo, eso si voy al 2050, apa,
si empezamos a trabajar hoy, los bosques se convierten en una herramienta muy fuerte y muy potente. Se está probando de todo, a nivel tecnología se está innovando, por ejemplo, en hacer una especie de turbinas que consumen este carbono que está en la atmósfera y lo convierten y lo liberan. ¿Qué pasa? Hoy en día todavía lo que necesitan, el consumo que necesitan producir para transformar ese carbono es más costoso que, bueno, entonces ahí empezamos a lo mismo, bueno, necesitamos desarrollar, cambiar la matriz de generación de energía a través de generación de energía limpia, puede ser a través de, por decirte, hidrógeno verde, que es algo muy interesante, que se está desarrollando también acá en Argentina, con un potencial enorme y una huella completamente neutra, donde, bueno, si empezamos a cambiar esa matriz de producción energética, empiezan este tipo de innovaciones tecnológicas, empiezan a ser como una opción para mitigar el cambio climático. Entonces, bueno, y a partir de ahí se abre Y un el montón. impacto económico está analizado, ¿no? En los costos que Sí. pueden crecer. Sí, a ver, por eso hablábamos, creo que en el inicio del programa un poco mencionamos esto del punto en el cual estamos hoy, donde el valor de la tonelada de carbono en el mercado voluntario logra cubrir los costos de producir la forestación, o sea, de poder forestar. A ver, tiene una rentabilidad, por decirlo de una manera súper interesante. Bueno, ahí lo hablamos. No es súper interesante, pero acompaña lo que te pueden pagar hoy en Argentina ¿cómo se llama? Acompaña este 4%, 4 o 5% en dólares. Entonces, bueno, pero bueno, tiene otro tipo de riesgo, que estamos hablando de los incendios, tiene otro tipo de proyectos, es un proyecto que está considerado con cierto riesgo, pero bueno, estamos en ese punto de inflexión. Yo creo que si el mercado voluntario empieza a pagar esa tonelada de carbono, empieza a haber se empieza a acercar más a los valores del mercado obligado. Bueno, estamos hablando hoy de hoy se recién fijaba en 86.65 en el mercado obligatorio, euros. Imagínate si empieza, no sé, empezamos a hablar del mercado voluntario, una tonelada de carbono de $40, no estoy hablando de $40, y ahí cambia completamente. Quien haya desarrollado proyectos forestales y esté emitiendo créditos de carbono anualmente, bueno, sacó un provecho Una muy grande. última te quería hacer. Eso por un lado, el costo para la producción del carbono. Sí. La industria en sus costos para producir va a tener que tener que comprar X cantidad de carbono, y eso se tendría que acompañar con alguna medida fiscal. Hay antecedentes Se están para haciendo. compensar. Se están haciendo, a ver, no sé cómo se va a tomar. Hace un mes, bueno, en la Bolsa de Comercio se empezaron a hablar de que para poder, Europa empezó a exigir de que toda tonelada de soja que se compre en Argentina iba a tener que de alguna manera mostrar su compensación, y hoy se habla de que una tonelada de soja se va a tener que compensar con una tonelada de carbono. Entonces, si hoy consideramos que la tonelada de soja puede estar en, ¿cuánto está hoy? No sé, cerca de los 625 dólares, se hablaba en ese momento de que ya estamos hablando de $10 la tonelada de carbono. Empieza a tener una incidencia importante. Y bueno, pero es una cuestión de que si lo empiezan a exigir los mercados internacionales y bueno, a partir de ahí es donde empieza esta oferta empieza a ser súper necesaria, porque lo empiezan a requerir. Entonces, bueno, ahí es donde creo que sí tiene una afectación importante. Bueno, vamos a cerrar. Ya estamos en horario. ¿Cómo se sintieron? Bueno, Gaspar, la verdad, muy canchero con la radio. No, canchero no. La verdad que vengo de familia de Ahí radiodifusores. va. No soy de salir al aire para nada, pero bueno, muchas gracias a Podrías, ustedes. tranquilamente. No, acá me sentí muy cómodo, sinceramente. Así que Gracias. muchas gracias a ustedes. Lionel, Bien, también, la verdad, muy cómodo. Yo también mi primera experiencia en radio. Yo Muy soy docente, así que un poco, no sé, explicar cosas. Me siento cómodo, pero en la radio la primera vez. Así que muchas gracias. no hay Estás ningún hecho misterio. para eso. Estás hecho para eso. Está muy bien. Bueno, queremos agradecerles por venir. ¿Quieren mandar algún saludo? Estamos bien. Estamos bárbaros. Vamos a ir a cenar a la bodeguita, ¿no? Así es, tener Sí. una mesita reservada ahí en la Ahí bodega. va, ahí va. Y bueno, nosotros agradecerles, de verdad. Creo que esperemos que esto ayude, se pueda difundir y nada, la verdad que estamos muy contentos que hayan venido. Sinceramente. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue Mundo Finanzas, séptimo programa. Joaquín, Y nos vemos el miércoles que viene. nos vemos el miércoles que viene. Gracias a Paso todos. los chicos.
pasa con los chicos.